Bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito de chismecito y noticias del Corazu Superíndice 3N. Soy tu nombre / nombre del canal y hoy, prepúrense, porque les traigo un bombazo, un noticiu Superíndice 3N que les va a dejar con la boca abierta. ¿Estú listos? Pues rense fuerte porque vamos a hablar de Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Como lo oyen, la pareja que conquistó Superíndice 3 nuestros corazones en Senu con diéresis al Capm, y que aparentemente, ha tomado caminos separados. Hoy les traigo información Superíndice 3N fresquita, jugosa y según nuestras fuentes, super confirmada sobre una reconciliación Superíndice 3N secreta. A su vez, mis chismosos, parece que el amor entre Ande y Kerem no ha muerto del todo. Pero antes de que nos sumerjamos en todos los detalles y el salseo, do copyright me recordarles que se suscriban al canal. No se olviden. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí les traemos siempre las noticias calientes del mundo del espectáculo. Vamos a ello. A ver, vamos a recapitular un poquito para aquellos que se hayan perdido al buen capítulo de esta telenovela de la vida real. Ande y Kerem, como todos sabemos, nos enamoraron con su química en Senu con diéresis al Capm. Su romance traspasó Superíndice 3 la pantalla y se convirtió Superíndice 3 en una realidad que nos tenía a todos embelesados. Eran la pareja perfecta, los veíamos juntos en viajes, eventos, compartiendo momentos preciosos en redes sociales. Vamos, que eran la envidia de todo el mundo. Desde escapadas románticas a la playa hasta cenas elegantes en Estambul, pasando por sus divertidas publicaciones en Instagram, todo apuntaba a que estaban viviendo un cuento de hadas. Recordemos por ejemplo aquel viaje a las Maldivas que nos dejó Superíndice 3 sin aliento con fotos de ambos disfrutando del sol, el mar y la compau más menos ua mutua. Eran la imagen de la felicidad. Y no olvidemos las entrevistas conjuntas, donde se notaba la complicidad y el cariu más menos o que se tenuan. Sus miradas lidas, sus bromas Superíndice 3 mplices. Era evidente que había algo ese que una simple amistad. Incluso llegaron a hablar de la posibilidad de formar una familia en el futuro, lo que hizo que nuestros corazones se derritieran a UNMUDS. Eran la pareja que todos queríamos tener, el ejemplo de que el amor verdadero existía. Pero como suele suceder en estas historias, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. De repente un día, las alarmas empezaron a sonar. Dejaron de seguirse en redes sociales, no se les veo juntos, las fotos desaparecieron. Los rumores de ruptura empezaron a circular y finalmente se confirmó Superíndice 3. Nuestro corazo Superíndice 3N se rompió Superíndice 3 en 1000 pedazos. Fue como si de repente se apagara la luz, como si el cuento de hadas se hubiera terminado de golpe. Los fans no podíamos creerlo, nos negábamos a aceptar que la pareja perfecta se hubiera separado. La noticia fue un shock para todos los fans. Se especuló Superíndice 3 mucho sobre las razones de la separación Superíndice 3N. Algunos de que era por incompatibilidad de agendas, otros que había terceras personas involucradas, incluso se hablaba de presiones familiares. La verdad es que nunca supimos a ciencia cierta copyright fue lo que realmente pasó Superíndice 3. Lo que sabíamos era que Ande y Kerem habían tomado caminos diferentes. Se hablaba de que las largas jornadas de grabación Superíndice 3N y la constante presión Superíndice 3N medio tica habían afectado su relación Superíndice 3N. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y proyectos de futuro. Incluso se mencionó Superíndice 3 la posibilidad de que sus representantes hubieran influido en la decisión Superíndice 3N, aconsejándoles que se centraran en sus carreras profesionales. Después copyright de la ruptura, ambos continuaron con sus carreras profesionales. Ande ha estado imparable participando en nuevas series y consolidándose como una de las actrices cotizadas de Turquía. La hemos visto brillar en proyectos como Nombre de serie nueva de Ande y Nombre de otra serie nueva de Ande, demostrando su talento y versatilidad. Kerem, por su parte, también copyright ha seguido trabajando en proyectos interesantes y ampliando su horizonte profesional. Lo hemos visto embarcarse en nuevas aventuras, tanto en la actuación Superíndice 3N como en la producción Superíndice 3N, explorando diferentes facetas de su creatividad. Durante este tiempo a ambos se les ha relacionado con otras personas, pero ninguna relación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a confirmarse de manera oficial.
Siempre quedaba esa sombra, esa esperanza en los corazones de los fans de Anker, de que Alwen y Dua volvieran a estar juntos. Y al parecer de ese Dua ha llegado. La llama del amor, a pesar de la distancia y el tiempo, nunca se apagó superíndice 3. En el fondo todos sabíamos que había algo especial entre ellos, una conexión superíndice 3n que trascendió a la pantalla y las circunstancias. Ahora, vamos al meollo del asunto. ¿CU superíndice 3 nos hemos enterado de esta supuesta reconciliación superíndice 3n? Pues bien, mis queridos chismosos, tenemos un par de fuentes muy fiables que nos han proporcionado información superíndice 3n crucial. La primera es un amigo cercano a Ande, que nos ha contado que la actriz y Kerem han estado view copyright 2 en secreto durante las últimas semanas. Al parecer, ambos han estado intentando reconectar, hablar de sus diferencias y darle una segunda oportunidad a su amor. Esta fuente nos asegura que la chispa entre ellos sigue viva, y que han estado trabajando duro para superar los obstáculos que les separaron en el pasado. Han estado teniendo conversaciones profundas y sinceras, recordando los buenos momentos y aprendiendo de los errores. Nuestra segunda fuente es un miembro del equipo de producción superíndice 3n de una nueva serie en la que Kerem estuvo trabajando. Esta persona nos ha asegurado que ha visto a Ande visitando a Kerem en el set de grabación superíndice 3n en varias ocasiones. No solo eso, sino que también Copyright N los ha visto compartiendo cenas románticas en restaurantes discretos de Estambul. Ojo, aquí hay tomate. Imaginen la escena. Ande llegando al set de grabación superíndice 3n con una sonrisa radiante, esperando a Kerem entre bastidores. Luego ambos escapando a un restaurante tranquilo, lejos de las maras y los paparazzi, disfrutando de una cena a la luz de las velas. Es como una escena de película. Pero, ojo que la cosa no se queda aún. También Copyright N hemos notado algunos movimientos sospechosos en redes sociales. Aunque Ande y Kerem siguen sin seguirse mutuamente, lo que podría ser una estrategia para mantener el secreto, hemos visto que ambos han dado me gusta a publicaciones relacionadas con el otro. Por ejemplo, Ande le dio un me gusta a una foto de un fan que había creado un collage con imágenes de ella y Kerem juntos. Kerem, por su parte, hizo lo mismo con una publicación superíndice 3n que elogiaba el trabajo de Ande en su nueva serie. Estas cositas no pasan desapercibidas. Son más menos os gestos, pero que demuestran que siguen pendientes el uno del otro, que se apoyan y admiran mutuamente. Además hemos estado analizando sus últimas entrevistas y hemos notado un cierto brillo en sus ojos cuando les preguntan sobre el amor. Ambos han respondido de manera evasiva, pero con una sonrisa que lo dice todo. Estuvo claro que aquí hay algo más que amistad. Han aprendido a ser cautelosos con sus respuestas, a no revelar demasiado sobre su vida personal, pero su lenguaje corporal les delata. Sus miradas se iluminan cuando mencionan el nombre del otro, y sus sonrisas son muy amplias y genuinas. Ahora, antes de que salgamos corriendo a celebrar esta reconciliación superíndice 3n, es importante ser cautelosos. Hasta que Ande y Kerem no confirmen oficialmente su relación superíndice 3n, todo esto son solo rumores y especulaciones. Pero, teniendo en cuenta la información superíndice 3n que hemos recopilado, las fuentes que hemos consultado y las más menos sales que hemos visto, estamos casi seguros de que algo se estuvo cociendo entre ellos. Hemos contactado con sus representantes para obtener una confirmación superíndice 3n oficial, pero aún no hemos recibido respuesta. Sin embargo, estamos seguros de que pronto tendremos noticias concretas al respecto. ¿Por qué Copyright lo mantienen en secreto? Pues bien, hay varias razones posibles. Quizás se quieran evitar la presión superíndice 3n mediática que sufrieron en su primera relación superíndice 3n. Tal vez necesiten ese tiempo para consolidar su relación superíndice 3n antes de hacerla pública. O simplemente quieran disfrutar de su amor en la intimidad, lejos de los focos y los juicios. Recordemos lo difícil que fue para ellos lidiar con la atención superíndice 3n constante de los medios durante su primera relación superíndice 3n. Cada uno de sus movimientos era analizado y criticado, lo que sin duda generó superíndice 3 True Copyright S y presión superíndice 3n. Por eso es comprensible que ahora quieran proteger su intimidad y disfrutar de su amor sin interferencias externas. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo importante es que estuvieron intentando darse una segunda oportunidad.
Y eso, mis queridos chismosos, es algo que nos llena de esperanza. Porque al final, Q Copyright N no cree en segundas oportunidades en el amor. El amor es un camino lleno de altibajos, de momentos buenos y malos, de alegrías y tristezas. Pero lo importante es nunca perder la esperanza y estar dispuesto a luchar por aquello que realmente importa. Asuke aulo tienen el bombazo del dúa, ande eru párrafo el iquerem bursun, reconciliaciu superíndice 3n secreta al descubierto. ¿Serú verdad? ¿Serú mentira? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos investigando y trayu copyright dándoles todas las novedades sobre esta apasionante historia de amor. Estaremos atentos a cualquier nuevo indicio, a cualquier nueva seu más menos al que nos confirme esta reconciliaciu superíndice 3n. Y por supuesto seremos los primeros en informarles cuando tengamos la confirmación superíndice 3n oficial. Además vamos a estar analizando sus próximos movimientos en redes sociales, sus apariciones públicas y sus entrevistas para ver si podemos encontrar más pistas sobre su relación. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones. Bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este bombazo y que hayan disfrutado tanto como yo contándoselo. En resumen, hemos hablado sobre los rumores de reconciliaciu superíndice 3n entre ande eru párrafo el iquerem bursun, beisun donos en informaciu superíndice 3n de fuentes cercanas y en seu más menos sales en redes sociales. Aunque aún no hay confirmaciu superíndice 3n oficial, todo parece indicar que algo se estuvo cociendo entre ellos. Y no solo eso, sino que hemos analizado las posibles razones por las que estarían manteniendo su relación en secreto. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Ande y Kerem han vuelto a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? ¿Q Copyright opinan de las razones por las que lo mantienen en secreto? ¿Creen que la presión mediática influyó en su primera ruptura? Du Copyright geme sus comentarios a Q abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si ustedes también creen en las segundas oportunidades en el amor. Y ahora el llamado a la acción superíndice 3n. Si les ha gustado este vídeo, du copyright le un buen me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. Síganos en nombre de redes sociales del canal, donde publicamos contenido exclusivo y les mantenemos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del chisme. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque el chisme siempre está a la vuelta de la esquina. Hasta la próxima.